Buenos días, bienvenidos al canal y una vez más pues agradeceros vuestra visita. En esta ocasión lo que pretendo es hacer una reseña de un libro recientemente que me he leído que tiene que ver sobre la ciencia de datos. El libro se llama Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. Y bueno, es de dos escritores, Juan Manuel López Zafra y Ricardo Ackeralt, que lo que tratan en el libro es de revelar todo lo valioso que tienen los datos, ¿vale? Ellos parten de la premisa de que nosotros tenemos una información, que esta información nos genera conocimiento y que este conocimiento generado nos permite la toma de decisiones, lo cual parece que es algo bastante factible. En nuestro caso, la información serían los datos. El conocimiento sería el análisis profundo, adecuado, estructurado de estos datos, y la acción, por lo tanto, serían las decisiones que nosotros tomamos con los datos. Por lo tanto, si nos damos cuenta y empezamos a entrelazar estas ideas, al final, si nosotros somos conocedores de muchos datos, podremos acceder a un gran conocimiento si realizamos un correcto análisis y podremos tomar decisiones, acciones que tendrán un valor, ¿vale? Es por eso que para ellos, los datos pueden reflejar o reflejan de alguna manera el oro, y a lo largo del libro dan sus reflexiones de por qué ellos piensan eso. El libro se llama Alquimia porque, como sabéis, la alquimia era una antigua o ciencia, pseudociencia, lo podemos intentar llamar de alguna de las dos maneras, que lo que intentaba era transformar diferentes elementos en oro. En oro es simplemente un material, ¿no? Una molécula, que al final no tiene ningún valor en sí mismo más allá del que nosotros le hemos querido dar, pero es un valor que nosotros le hemos dado a lo largo de la historia, y por eso la gente ha intentado siempre transformar en diversas moléculas o diversos compuestos en oro. Sin embargo, a día de hoy podríamos pensar que el oro son las acciones. No las acciones de bolsa, sino la toma de acciones, la toma de decisiones, ya que es lo que permite generar valor en las diferentes cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, si una empresa decide, por decirlo de alguna manera, tomar una decisión, una acción de investigación o de desarrollo de cierta línea, y eso luego al final le genera beneficios, es gracias a la acción y a un análisis de los datos que ha podido llegar a generar ese oro. En el caso del conocimiento humano, es más bien la acumulación de datos y el análisis crítico de estos datos que nos permite tomar acciones o decisiones, ya sea en forma de refrendar teorías o escribir nuevos conceptos, y eso al final pues lo que se genera es un valor intrínseco, ya sea monetario o ya sea en forma de valor de una persona. Por lo tanto, es muy significativo entender que la recogida y el análisis de datos lo que permiten es tomar decisiones apoyadas en datos, y esto lo que hace es disminuir la incertidumbre. Bien, esto que vamos a presentar ahora nos va a entender por qué las acciones y las decisiones pueden llegar a transformarse en oro. Y es que cuando nosotros tomamos una decisión, la decisión está basada pues, en nuestra experiencia, ¿no? En nuestro conocimiento acumulado. Y es por eso que normalmente las personas jóvenes no tienden a tomar muy buenas decisiones, o a lo mejor las toman, pero cometen más errores, y ese error, ese conocimiento generado en el error, lo que permite que en el futuro tomen mejores decisiones. Por otro lado, las decisiones también se basan en la intuición. Sin embargo, la intuición, pues bueno, es algo subjetivo. Puede ser que las mentes brillantes tengan una intuición y no sean capaces de sabernos expresar por qué están tomando eso, o sí lo hacen, pero no somos nosotros capaces de entenderlo, pero desde luego no es algo que sea tangible para todo el mundo.
Sin embargo, los datos sí que son tangibles para todo el mundo, podemos registrarlos, podemos comprobarlos, podemos analizarlos y pueden modular la forma en la que nosotros tomamos las decisiones. Y es de ahí de donde surgen las decisiones basadas en datos que pueden utilizarse en diferentes ámbitos. Es por eso que la recogida y el análisis de datos permiten que de alguna manera nosotros dirijamos, como si fuésemos el capitán de un barco con el timón, la toma de nuestras decisiones. Los datos, cuando nosotros los analizamos bien, lo que permiten es poner un matiz o una dirección hacia nuestra experiencia o hacia nuestra intuición. Por lo tanto, los datos no son la solución a la toma de decisiones, pero sí que son una ayuda, sí que son un complemento, y es inevitable que nosotros no observemos el valor inherente que hay en todos ellos. Entonces, ahora que vamos entendiendo por qué los datos generan el oro y sabemos que el oro se genera en las acciones, ya sea en un oro físico porque la empresa ha tomado una decisión y eso hace que crezcan sus ventas y que lo hagan todo muy bien, ya sea un oro, por decirlo así, personal, en que una persona tome decisiones que tengan mucho más valor personal, ya sea formativo, educativo, desarrollo emocional, lo que sea. Al final has analizado todos tus datos, has recogido tus datos, los has analizado y has tomado una decisión por ello. Por eso las decisiones al final lo que generan son valor y por eso la inacción es el no valor. Entonces, entendiendo que las decisiones se generan valor y que el valor se basa en el análisis de datos, ¿cómo hacemos para recoger todo el oro que podamos, por decirlo así de alguna manera? Pues bien, creo que vais a empezar a ver por qué todo esto tiene que ver un poco con el oro, con el valor. Y es que el almacenamiento de todos estos datos, pues al final, aunque no nos lo creamos, cada vez lo están haciendo pues empresas que inicialmente no tenían esa función, pero que se han dado cuenta de que es algo que es prometedor. Y luego daremos cifras al respecto. Aquí arriba pongo que el almacenamiento de muchos datos que se empieza a hacer en nubes de datos, pues lo empiezan a hacer empresas como Amazon Web Service o Microsoft mediante el servicio de Azure. Estos datos los tendremos que analizar de alguna manera y es por eso que cada vez cobra más relevancia el Big Data y el tener científicos de datos, porque los datos no solamente hay que tenerlos, hay que saberlos analizar adecuadamente. Y por último, aquí es donde cobra importancia el Machine Learning, es el análisis pormenorizado, estadístico y con base computacional que permite que tomemos o que entendamos mejor los datos. Y es por eso que se están haciendo cada vez más relevantes sistemas informáticos tipo R o tipo Python. Y es que es importante entender que hemos pasado de una recogida de datos que antiguamente, pues seguro que os suena, que se hacía con teléfonos, en la que las empresas llamaban, te preguntaban qué opinión tenías, eso sigue apareciendo en los teléfonos, a que nosotros dejemos nuestros propios datos, por ejemplo en Instagram, y directamente sean las empresas las que analicen el registro de nuestros datos. Y esto es muy importante. Porque una cosa es lo que nosotros podamos decir por teléfono, que no tiene por qué ser cierto o del todo correcto, y otra cosa es lo que nuestra huella digital, nuestro rastro digital que nosotros dejemos, que desde luego sí que lo que hace es confirmar un poco nuestras verdaderas intenciones, ¿no? O al menos dar pistas de nuestras intenciones. Lo que quiero insistir es que no simplemente es recoger datos, es saber qué datos recoger y sobre todo porque tenemos que tener muy claro qué pregunta queremos responder. Utilizando un ejemplo muy sencillo, imaginaos que una tienda utiliza un influencer porque quiere aumentar la venta de camisetas, ¿vale? Entonces, la empresa puede utilizar cualquier métrica o diferentes métricas para saber el impacto que genera ese influencer. Pueden ser los likes, pueden ser los clics que genera de si ofrece una selección nueva, por ejemplo, que la gente le dé clic a eso. Y por último también lo que es importante es el tiempo que permanecen.
No sé si os habéis dado cuenta, pero el dar el like supone muy poco esfuerzo, el dar el clic ya supone más esfuerzo, porque ya no solamente dar un clic como el me gusta, sino que tienes que esperar que se cargue, tienes que ver tienes como tener una intención de realmente darle, ¿no? Pero realmente lo que más genera, o lo que más impacto genera, o lo que más claramente demuestra que tú estás interesado es el tiempo que tú demuestras que estás perdiendo en el link que te han facilitado. Es decir, lo que intento transmitir en esta diapositiva es que aunque son 3 maneras de ver exactamente cuánto compromiso o cuánto lo llaman en inglés engagement, eso es cuánto ha enganchado el influencer al lector o a la persona que le siga, a su follower, cuánto le ha enganchado para tomar cierta acción, no todas suponen el mismo esfuerzo. Y no es lo mismo, por ejemplo, si una empresa quiere dar una buena opinión o quiere mostrar su opinión respecto a cierto tema, pues a lo mejor simplemente que un influencer suba un texto y de su opinión, pues eso genera likes, pero a lo mejor no tiene un impacto muy importante en el seguidor. Sin embargo, si nosotros queremos vender un producto más caro y queremos ver una colección, pues seguramente nos interese no solo qué influencer puede generar que más clics den, es decir, que más tiempo la gente tenga que hacer un esfuerzo para ver eso, sino posiblemente lo último, ¿no? Que es cuánto tiempo se pasa, por ejemplo, la gente mirando la página que se ha cargado, que eso haría referencia a que, por ejemplo, pues las camisetas que están ofreciendo les gustan más, ¿vale? Es decir, aunque hay diferentes métricas, la pregunta que nosotros queremos responder la tenemos que plantear bien. Y esto lo han ido viendo evolutivamente, que no es lo mismo dar un like, el enganche que eso genera no es lo mismo dar un like que generes un link como que al final acabes viendo un vídeo. Esto es, por ejemplo, no es lo mismo que a mí me vean 2 minutos, que significa que no intereso a nadie, como es el caso actualmente, como que a mí, por ejemplo, me vean, me den el like, me escriban un comentario, se suscriban al canal. Todo eso es al final lo importante. Que por cierto, si queréis lo podéis hacer. El libro, al final, una vez entendido este concepto, que yo creo que es el concepto fundamental del libro, que es entender por qué los datos son valiosos, por qué nos generan acciones, cómo tenemos que recoger los datos, por qué no todos los datos nos sirven, lo que te habla es de cómo ha sido la evolución del uso de los datos a lo largo de diferentes disciplinas. Hablan de los hospitales y de cómo puede cambiar el acceso a la información sanitaria mediante los sistemas de almacenamiento, un análisis de Big Data, y lo que es muy interesante es de cómo las empresas tecnológicas empiezan a generar muchísima más información de la que uno esperaría, por ejemplo, mediante los Fitwatch, por ejemplo, ¿no? Los relojes estos que miden tus pulsaciones, los tiempos que descansas, los pasos que das. Eso genera al final mucha más información que interesaría mucho a nivel médico, pero que ahora mismo no se puede, por decirlo de alguna manera, transitar, o que es complicado. Obviamente también hablan de las empresas tecnológicas, de Google, de Amazon, de Facebook, y cómo todas estas han ido evolucionando desde una cosa como eran las búsquedas a que cada vez pues, el uso de los datos cada vez es más intensivo por su parte, y porque estas empresas tienen todo ese valor. Un capítulo que a mí me resultó especialmente interesante es cómo tanto Trump como Hillary Clinton en sus elecciones empezaron a utilizar científicos de datos para guiar sus programas. Ellos al final lo que vieron ellos analizaban perfiles de redes sociales para generar grupos de gente que votaría sí o sí a Trump, grupos de gente que votaría sí o sí a Hillary Clinton, que obviamente en esos no se iban a enfocar, pero sí en los usuarios de redes sociales que mostraban un comportamiento, por decirlo así, o más ambiguo o más no del todo decidido sobre a quién votar, o que expresaban sus dudas. Obviamente ellos lo que quieren es recolectar qué perfil de personas son esas para intentar ver qué cosas les pueden parecer más importantes y incidir en esos mensajes, para que esa gente que no está del todo decidida al final les acabe concediendo el voto. Como curiosidad y un poco revelando que no todos son los datos, sino que los datos simplemente son como un timón, pero que es un timón que es importante. Hillary Clinton gastó mucho más dinero que Trump, pero a lo mejor Trump con mucho menos dinero, con su análisis de datos, pudo ver mejor
a qué población dirigirse y qué mensaje dar. Entonces, no solamente es tener los datos, sino es saber utilizar los datos y saber plantear qué preguntas son las adecuadas y las pertinentes y cómo los datos pueden ayudar a esas preguntas. Y otro capítulo que a mí me resultó muy interesante, quizá porque he sido jugador de baloncesto, es cómo se han utilizado las bases de datos en los científicos de datos en los equipos de la NBA, no solamente para cambiar las estrategias de juego. De hecho, Golden State empieza a tirar muchísimo más triples desde que llega cierto científico de datos que hace un análisis y dice hay que tirar triples, es lo más rentable, sino también de cómo ayudan a prevenir lesiones, pues mirando diferentes aspectos de descanso, de intensidad, de tiempo jugado, para que así los jugadores no sufran las lesiones y puedan seguir jugando y jugando y jugando. Por lo tanto, creo que ya empezamos a entender por qué los datos son oros, ¿no? Porque si tú puedes tomar mejores decisiones para que la gente te vote, pues eso a ti te importa y tú estarías dispuesto a pagar un precio y ese precio sería el equivalente al oro. Si tú puedes disponer de tus jugadores por los que has pagado tanto dinero todos los partidos de la temporada, pues para ti es que es tener tu oro invertido en realmente lo que te interesa, que es el jugador, ¿no? Lo mismo para la salud, por decirlo así, no tiene precio, pero pagaríamos por todos vivir sin ninguna enfermedad y sin ninguna lesión, y así con todo, ¿vale? Entonces, al final, si entendemos que el dato es un oro, pues cada vez es más importante y por eso servicios como Amazon o Microsoft son tan importantes, porque ellos se han dado cuenta que tienen que trabajar en el almacenamiento de los datos, las famosas nubes de datos, y obviamente esto ha hecho que se pase de pequeños almacenes de datos a grandes almacenes de datos que se llaman lagos de datos, y posiblemente con la evolución que están teniendo todo esto ya no es que sean lagos, sino que formarán mares, océanos o tierras de datos. Y se hace muy importante porque si tú no manejas bien el dato, al final vas a dar respuestas que a lo mejor no son adecuadas. Y es por eso que importa mucho la trazabilidad del dato, es decir, el dato rudo, el dato crudo y el linaje de dónde viene, de dónde estás accediendo a esa información. Y si entendemos que el dato también es un oro, empezamos a entender mucho más fácilmente por qué la gente quiere robar los datos, ¿no? Y por qué si los datos son tan importantes y esos datos los administran y se los dan a otras personas, entendemos por qué la gente puede pagar por esos datos. Y ya no es antes que los datos sean un oro, sean como el oro, es que hay gobiernos que claramente deciden, pues se podría ser un símil, ¿no? Con pagar a la policía, el poder tener controlada toda la población, saber dónde hay zonas de disidencia, como por ejemplo lo que está haciendo actualmente el gobierno chino con tanta videovigilancia que permite almacenar datos y datos y datos, que lo que permiten al final es tener una idea muy clara de todo lo que está ocurriendo y poder tomar decisiones. Y más cosas que apoyan que los datos se están transformando en el nuevo oro, es simplemente para que comprobéis que los delitos de falsificación, de tráficos de drogas y de tráfico de personas no llegan a los 1.500 millones de dólares estadounidenses al año. Sin embargo, comparad en miles de millones de dólares el acumulado de las grandes empresas tecnológicas americanas como Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google, Facebook y Netflix. Es decir, claramente las empresas tecnológicas son lo que más dinero está moviendo a día de hoy y es porque están generando muchísimos datos que tienen unas implicaciones a otros niveles que son muy muy significativas. Y obviamente si nos vamos dando cuenta de que cada vez los datos son más importantes, el almacenamiento, el procesamiento, la inteligencia artificial para el procesamiento de estos datos, esto nos lleva ya a las siguientes reflexiones sobre cómo cuál va a ser la relación del hombre con los datos, y ya no solamente con los datos, sino con la inteligencia artificial que surge para el manejo masivo de esos datos. Y ahí es donde surge el concepto de transhumanismo, porque posiblemente nuestra relación con los datos y como nosotros también, quizá a nosotros nos interese en el futuro llegar también a aprovechar más datos de los que nuestro sistema nervioso es capaz de empezar a utilizar, o sea, de los que somos capaces de utilizar, y empezaremos en la época que empieza a llamarse el transhumanismo. Obviamente esto va a revolucionar nuestra cultura, va a ser muy relevante como
los datos nos transforman nuestras decisiones, pero también cómo nosotros empezaremos a ser transformados por los datos y empezaremos en una retroalimentación de los datos nos cambian y nosotros vamos cambiando a los datos. Y esto al final establecerá muchísimas preguntas éticas nuevas y nuestro valor con las tecnologías, y de ahí el valor del transhumanismo. Y bueno, esta es una reflexión muy abierta, es así como acaba el libro, no me quiero meter en este tema que la verdad es bastante más complejo, pero desde luego sí que creo que hemos sabido es un libro que refleja muy bien, que además no es muy largo, como de algo tan básico como es el registro de los datos podemos llegar a generar valor, dinero, y cómo esto va a transformar toda nuestra sociedad, y no solamente nuestra sociedad, sino posiblemente nosotros mismos y nuestra relación con la tecnología. Y bueno, espero que os haya gustado un vídeo, un saludo, hasta luego y nada, espero que disfrutéis. Hasta luego.